Hola, en el siguiente video veremos un ejemplo de razones financieras de deuda y de rentabilidad. Dice el ejercicio: relación entre apalancamiento financiero y utilidad financiera. Pelican Paper y Timberland Forest son rivales en la manufactura de papeles artesanales. Enseguida se presentan algunos estados financieros de cada compañía. Utilícelos para elaborar un análisis de razones financieras que compara el apalancamiento financiero y la rentabilidad de las empresas. Y vean una serie de datos extraídos de los estados financieros de las dos empresas. Y luego dice, inciso A, que acude a las siguientes razones de endeudamiento y de cobertura de las dos compañías. Realiza un análisis comparativo de riesgo financiero y capacidad para pagar los costos de ambas compañías. Y me menciona ahí en el número 1 el índice de endeudamiento, la razón de cargos de interés fijo. Luego en el inciso B dice que acude a las siguientes razones de rentabilidad de las dos compañías, analice la rentabilidad entre una y otra. Número 1, margen de utilidad operativa. Número 2, margen de utilidad neta. Número 3, rendimiento sobre activos totales. Número 4, rendimiento sobre el patrimonio de accionistas comunes. En el inciso C dice de qué manera el mayor endeudamiento de Timberland Forest la hace más rentable que Pelican Paper. ¿Cuáles son los riesgos que corren los inversionistas de Timberland al decidir comprar sus acciones en lugar de las de Pelican? Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular estas razones financieras para contestar la pregunta o preguntas de la serie del inciso C. Vamos a vaciar estos valores en el Excel. Ya están aquí vaciados. Total de activos, total de patrimonio, etc. Por lo general yo le pongo números a cada uno de los rubros, sobre todo cuando son ejercicios muy extensos, con muchas líneas, para ubicar qué valor voy a dividir, a multiplicar, a sumar o a restar o a hacer cualquier otra operación con otro. Entonces yo aquí vacío estos valores acá abajo de cada una de las empresas, Pelican Paper, Timberland Forest, y puse los conceptos o rubros y coloqué un número. Dice, tengo que calcular estas razones financieras, índice de endeudamiento, razón de capital fijo, etcétera. Y último, contestar la pregunta. Necesito saber qué operaciones voy a hacer, cuál es la razón financiera en cuestión. Entonces aquí tengo ya más ayudas, tengo aquí un comentario, tengo otro comentario donde vienen las razones financieras, voy a ponerle revisar, mostrarme todos los comentarios para que me aparezcan aquí las razones financieras. También puedes ver el video de la explicación de las razones financieras. En la parte de la descripción de este video te dejo un enlace para que accedas a dicho video. Bien, dice, el índice de endeudamiento es igual al total de pasivos entre total de activos. El total de pasivos, ¿cuál sería? Aquí dice total de activos, total de patrimonio, es decir, esto es el capital contable, total de endeudamiento, interés, total de ventas, utilidades de intereses, impuestos, ganancias. Total de endeudamiento es equivalente al total de pasivo. Y este número 1 sería el total de los activos. Entonces voy a dividir el 3 entre el 1. Voy a ponerle aquí 3 entre 1. La razón de cargo de interés fijo, dice acá, es la utilidad antes de intereses e impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos sería este. Entre los intereses, aquí tengo el total de interés. Entonces sería el 6 entre el 4. Voy a poner aquí 6 entre 4. Entre 4.
Luego dice margen de utilidad operativa. En el caso del inciso A, estos son razones de deuda. El inciso B incluye las razones de rentabilidad. El margen de utilidad operativa, aquí viene la fórmula número 12, dice es igual a la utilidad operativa entre ventas. La utilidad operativa, ¿cuál sería aquí? La utilidad operativa es equivalente a la utilidad antes de intereses e impuestos, ya que esto es, si ves el video mencionado, esto es la utilidad antes de entrar a la parte de intereses e impuestos, es decir, a lo que daría como resultado la utilidad neta. Entonces, el margen de utilidad operativa es igual a esto, al 6 entre las ventas. Entonces serían estos dos valores, el 6 entre el 5. Vamos a copiar este de acá, copiar, pegar. Voy a nomás sustituyo. En vez del 4, voy a poner el 5. Luego dice margen de utilidad neta. Acá dice la utilidad neta o ganancias disponibles para accionistas comunes entre las ventas. Entonces sería el 7. El 7. Ganancias disponibles para accionistas comunes. El 7 entre las ventas sería el 5. 7 entre 5 sería margen de utilidad neta. Luego dice rendimientos sobre activos totales. Rendimientos sobre activos totales. Vamos a buscarlo acá en la fórmula 15. Dice la utilidad neta entre el total de activos. Habíamos dicho que ganancia disponible para accionistas comunes es la utilidad neta. Dice utilidad neta entre el total de activos. Entonces sería el 7 entre el 1. 7 entre 1. Luego dice rendimiento sobre patrimonio a accionistas comunes. Sería esta fórmula 16, rendimiento sobre patrimonio. El patrimonio es el capital. Entonces sería igual a ganancias disponibles para acciones comunes o utilidad neta entre el capital en acciones comunes. Vamos a ver rendimiento sobre patrimonio a utilidad neta entre el capital en acciones comunes. Entonces sería utilidad neta, sería el 7 entre el capital en acciones comunes, sería el total del patrimonio, dice todas las acciones comunes. Entonces sería el 7 entre el 2. ¿Sí? La utilidad de accionistas comunes entre su patrimonio sería el 7 entre el 2. Voy a quitar estos colores. Lo estoy haciendo nada más para llevar un seguimiento. Entonces ahora sí ya tengo mis valores. Voy a dividir el 3 igual a 3 entre 1. El 6 igual a el valor del 6 entre el 4. Luego igual a el valor de la línea 6 entre el 5. Luego el 7 entre el 5. Igual a 7 entre 1. Igual a 7 entre 2. Selecciono con el mouse todos estos valores.
como están en porcentaje, lo único que voy a hacer es copiar. Selecciono estos de acá y le doy pegar. Si algo mal, lo voy a deshacer. Voy a poner esta selección, le doy enter. Y me copió la fórmula de acá. Le voy a dar F2. Lo voy a poner ahora acá en el lugar F2 y hace lo mismo. Es decir, solamente al copiar y pegar acá me va a copiar lo que yo hice aquí, pero con las siguientes columnas. Pues ahora sí ya tengo las razones financieras de deuda y de rentabilidad de las dos compañías y las puedo comparar entre sí. Vamos a regresarnos acá a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya hicimos muchas operaciones, pero siempre es importante volver a leer para entender el sentido de las preguntas. Se presenta estados financieros, utilizas para dar un análisis, ok, eso ya lo hicimos. Calcula las siguientes razones de endeudamiento, cobertura, realiza un análisis comparativo y capacidad de pago. Recuerdaciones, las siguientes razones financieras, rentabilidad, analiza de actividad intermedia. ¿De qué manera el mayor endeudamiento de Timberland? Entonces aquí ya me está dando mucho que el mayor endeudado es Timberland, la hace más rentable que Pelican. ¿Sí? Si uno tiene más deuda y dice que ese hecho la hace más rentable que la otra. ¿Cuáles son los riesgos que los inversionistas de Timberland al decidir comprar sus acciones en lugar de Pelican? Pues aquí ya me da por hecho que va a salir más rentable Pelican porque está más endeudada y luego me refiere a cuáles son los riesgos. Entonces son dos preguntas en el inciso C. Pues vamos a ver qué es lo que muestran estos números. El índice de endeudamiento, ¿qué es lo que mide? Nuevamente hay que ver el primer video de la explicación, que viene en la descripción de este video, en la parte de abajo. Dice, el índice de endeudamiento de una empresa es de 0.10 y el otro es de 0.50. Quiere decir que la proporción entre activos y pasivos, en este caso, es mayor. Por tanto, estás más endeudada. En este caso, la deuda, se observa aquí, va arriba del 1, arriba de los activos. Entonces, la proporción me dice que este endeudamiento es mayor que este, una proporción de 0.50 y acá es de 0.10 y esta está 4 veces más endeudada que la otra. ¿Sí? Timberland está más endeudada que esta. Razón de cargo de interés fijo, lo que mide es la utilidad contra el interés, es decir, qué tanto tengo para pagar de acuerdo a la utilidad. Pues tienes 62 pesos por cada peso de interés que debe. Acá tienen nada más 12.50 si tienen menos dinero de acuerdo a la relación utilidad-interés para pagar. El margen de utilidad operativa y demás, y el otro margen de utilidad neta es la proporción que me queda para generar utilidades. Aquí se dan cuenta, me dan números muy parecidos. Aquí igual, prácticamente es mínima la diferencia, entonces aquí no hay mucho que mencionar. Tiene la misma capacidad de generar utilidades operativas y netas. Y la relación de rendimientos o activos totales y patrimonio es la proporción para generar el rendimiento por cada peso invertido en total y por cada peso invertido solamente por los inversores. Acá es total, es decir, considerando tanto el patrimonio, el dinero invertido por inversionistas, por dueños, como de acreedores, y acá excluye a los acreedores. En el caso del último renglón, excluye la parte de los acreedores y solamente la relación considerando a lo que invirtieron los accionistas o dueños de la empresa. Entonces, le da, como dijo el texto, mayor rendimiento, ¿sí? Mayor rendimiento, aunque sobre los activos no tanto. Acá sale más alto por poquito, ¿verdad?
pero en caso de lo que emitimos accionistas, bueno, es una proporción mayor. Bien, entonces, dice, ¿de qué manera mayor el endeudamiento de Timberland le hace más rentable que Pelican Paper? Aquí es una primera pregunta, no tiene relación con la segunda, al menos no hasta ahorita, dice, ¿por qué? Ahora la pregunta, ¿de qué manera mayor el endeudamiento de Timberland le hace más rentable que Pelican Paper? Porque un mayor endeudamiento implica que los acreedores y proveedores están financiando más a Timberland que a, se llama la otra, que a Pelican Paper. Timberland Forest que a Pelican Paper. Tiene mucho mejor financiamiento Timberland Forest que Pelican Paper, en pocas palabras, ¿sí? Pues entre más financiamiento tenga, pues es mejor. Entonces sería la respuesta, porque un mayor endeudamiento implica que los acreedores y proveedores están financiando más a una empresa que a la otra. Es decir, estar más endeudado en este caso desde el punto de vista financiero no es estar peor, sino que estás obteniendo dinero. Ahora el problema es hacer que ese dinero que te están prestando convertirlo en utilidad para que tengas la capacidad de regresar el pago del préstamo, préstamos o financiamiento, porque en el caso de los proveedores nos prestan dinero, prestan mercancía, entre comillas, para obtener utilidades. Entonces, esa es la ventaja, y por eso la hace más rentable. ¿Cuáles son los riesgos que corren los inversionistas de Timberland al decidir comprar sus acciones en lugar de las de Pelican? Bueno, el riesgo corre al invertir en Timberland Forest en lugar de Pelican Paper es que pudieran verse afectados en caso de que no se logren hacer efectivo en ventas, en generación de ventas y utilidades, el dinero obtenido por medio de los financiamientos externos. En el caso del análisis de razones de rentabilidad, que es las del inciso B, se observa que que los márgenes de ambas empresas son muy similares. Entonces, esta está más endeudada, ¿sí? Si se observa de punto 10 a punto 50, la proporción es considerablemente mayor. Acá igualmente. Pero ese mayor financiamiento no se está viendo reflejado en mayor margen de utilidad. Se observa aquí, pues es prácticamente el mismo. Sin embargo, acá, pues están obteniendo menos financiamiento, pero el resultado en rentabilidad pues prácticamente es el mismo. Entonces, este mayor endeudamiento no se está viendo reflejado hasta el momento aquí. Esto tenemos que analizarlo más a detalle. Esto es, digamos, razones financieras de un panorama general, pero podríamos ser más específicos en ver determinadas cuentas más a detalle, porque obtenemos
estos números. Y en caso de los rendimientos sobre activos y patrimonio, bueno, dijimos que son contrarios. Sobre el total de activos, están muy parejos, pero en cuanto al patrimonio, vemos que la proporción de generación de utilidades por cada peso que invirtieron los dueños, sí se ve esa diferencia contra Pelican Paper, que era el que se encuentra, los números que se encuentran en la columna primer término, que los de Timberland que están en la segunda. Timberland. Entonces vamos a poner también eso. Son muy similares, aunque en el caso de la inversión directa de los propietarios o accionistas comunes, como le llaman aquí, sí se observa un mejor desempeño. ¿Sí? Porque bueno, aquí dijimos la proporción de cada peso que invierto, cuánto me queda de utilidad. Y acá vemos, en el caso del total de activos, bueno, vemos que son muy parecidos. Entonces acá sí se observa esa variación, que sí, ¿cuáles son los riesgos para los inversionistas de compensación de Pelican? Bueno, pues ese riesgo, el riesgo que corre se ve recompensado con un mayor rendimiento sobre capital que el que se observa para Pelican Papers. Sí, porque esta respuesta es en relación a los inversionistas los inversionistas que deciden invertir en Timberland en lugar de Pelican Paper. Eso sería el final del ejercicio. Se contestó al inciso A, al B y al C. Muchas gracias.